genérico a todos los tipos de auditorías. Es genérico a todos los tipos de auditoría. Un momentito. Y entonces, este es genérico a todos los tipos de auditoría y les he hecho variantes. No les he explicado la auditoría operativa. Ahora vamos a ver este proceso en versión norma, pero el mismo proceso es, pero con sus características. Auditorías. Nos vamos a dedicar ahora a ver auditoría operativa. Y una cosa que hemos visto bastante es operaciones, tipos de actividades, ¿no? Actividades sustantivas, administrativas, indicadores, todo eso hemos ido viendo que eso es lo básico que uno tiene que saber antes de entrar a lo que es auditoría operativa. Entonces ya hemos visto este tema, lo cesamos y hemos visto el marco normativo. Hemos visto el marco normativo, hemos hecho resumen. Les voy a ampliar porque estoy dando texto, les voy a mandar texto. Este marco normativo voy a ampliar en el texto y pasando de la anterior clase, este es todo el marco normativo. Vamos a cambiar, este es el marco normativo. Un rato. Vamos a ir aquí, este es el marco normativo de la auditoría operativa. Marco técnico de la auditoría operativa. Ya, y este es un resumen, ese es un resumen del marco técnico. Este es un resumen del marco técnico. Ahora sí. Entonces tenemos aquí el marco, todo el marco técnico de la auditoría operativa que lo hemos resumido en una diapositiva. Ya estamos hablando de esto, ¿no? De la auditoría operativa o la auditoría del desempeño. Todo esto es el marco técnico que existe en nuestra profesión. Bueno, hay también distintos marcos técnicos, ¿no? Específicos, tal vez para la Asia, para diferentes países hay, pero esto es para nuestro país, Bolivia. Este es el marco nacional público, el marco internacional. Este es el marco privado internacional y también de nuestro país, que se está aplicando la CIFAC. Y la IA es externo, ¿no? Internacional externo, igual aplicable a nuestro país. Todo es el marco. Puede haber marcos específicos, no sé, en versión China, Asia, probablemente sí que tengan sus marcos, pero ojo, que la IFAC y prácticamente la INTOSAI y la IA son marcos mundiales, son marcos mundiales. Este ya está en aplicación en nuestro país, ¿no? Ya se está aplicando este marco y en versión pública aplicamos este. Y ahí privado y público. Eso hemos explicado y entonces vamos a entrar a ver el marco técnico de la auditoría del desempeño o auditoría operativa. En versión gubernamental hay varias, se llama las normas de auditoría gubernamental. En esas normas están todos los tipos de auditoría. Y una de ellas es la auditoría del desempeño, la auditoría operacional. Es la auditoría operacional. Vamos a corregir esa parte. Es la auditoría operacional. Operacional. A nivel internacional se habla de la auditoría del desempeño. Eso también hemos ido hablando en los primeros temas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llevar ahora? Vamos a llevar esta norma. Después tenemos que llevar esta norma y lo más complejo al último vamos a llevar esta norma.
Con estas tres normas se hace auditoría operativa, con estos tipos de normas. Son varias normas. Entonces, con esas normas se hace auditoría operativa, depende dónde está. Si uno está en una institución privada, tiene que ser con este marco. Si está en el sector público, tiene que ser con este marco. Esto nos sirve para enriquecer. Hay algunas cosas que hemos ido viendo en los primeros temas y vamos a ver que en el marco técnico de la auditoría operativa ya se empieza a hablar de esos términos, Entonces, ahora vamos a ver esto. Pero para entender esto, juntamente a esto se tiene que hacer las normas de auditoría general, las normas general. Em, las normas generales. Ya, antes de entrar a esa norma general y a la norma operacional, tal vez ponerse el contexto, ¿no? De dónde viene el origen de la norma, pero no sé si hacerlo como tema, las normas de auditoría generalmente aceptadas. A ver, veamos. ¿Es necesario utilizar esas normas? Sí. Tal vez no vamos a ver todavía la norma de auditoría operativa porque no se aplica solo, sino se aplica con un conjunto de normas o con otras normas. A ver, bajaremos. Espérenme un rato, vamos a ver la norma. Vamos a ver la norma. ¿Dónde están diapositivas? Auditoría gubernamental. Estamos viendo lo más fácil, ¿ya? Vamos a empezar a ver por el tema de versión pública. Después vamos a ir a lo internacional y después vamos a ir a lo internacional externo y que también sirve para nuestro país. Normas generales. ¿Dónde están normas generales? Principios, normas generales. Copiar. Entonces, ahorita les explico por qué tenemos que llevar primero esta norma. Ya, esta tendría que ser el tema 8. Este tendría que ser el tema 8 y este tendría que ser el tema 9. O sea, no solamente es aplicar cómo se hace auditoría, operativa. Y entonces sería el 9. Ahora sí les explico. Primero, ¿cómo les explico? Ya vamos a explicar en el origen y vamos a ver la norma general. Y vamos a ver por qué sirve. El origen. ¿Cómo es el origen? Entonces vamos a ver la norma general de auditoría, vamos a ver, y tiene que tener esta introducción para entender. Entonces vean que estoy armando contenido para auditoría operativa. Y estamos yendo de la norma ahora básica y vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo. Y después vamos a entrar a la parte práctica. Ya, aquí ¿qué tenemos? Tenemos las normas de auditoría generalmente aceptadas. Este es el origen de las normas. Y estamos hablando de la SAS 1 1948. No me acuerdo si es 1948, no debo tener aquí mi norma escaneada. Pero es más o menos 1948, si no me equivoco. Ya esto, si buscan en el internet, les puedo regalar puntos, no hay. SAS 1 1948, normas de auditoría generalmente aceptadas, no hay. Hay este resumen, Pero así como norma, no van a encontrar, o sea, no hay, y debería quedarse como historia. Tal vez habría que buscar en la AICP, ¿no? En la AICPA, tal vez habría AICP, tal vez en la Asociación de Estados Unidos, ¿no? De Contadores Públicos Autorizados de Estados Unidos. Tal vez habría que ver. Yo tengo en versión libro, si no me equivoco, estoy conseguido en versión libro, 1948, y esta es la base. Actualmente esto ya no está, pero todo el marco normativo ha empezado
con esta norma. Por eso se llamaba normas de auditoría generalmente aceptadas. Hoy en día no es en una sola norma, sino está en todo el conjunto de normas. Esta SAS 1 ya no está, pero este es el que ha marcado el futuro. 1948 y cuántos años han pasado, estamos en 1926, aproximadamente han pasado ya 70 y tantos años. Y eso ha marcado para todas las normas. Y esto también responde a la pregunta, ¿cómo se hace auditoría? ¿Cómo se hace auditoría? ¿Cómo se hace auditoría? Hace auditoría. ¿Cómo se hace la auditoría? Y aquí se responde. Entonces, cuando saca la SAS, saca 3, 6, 10 normas. Es como los 10 mandamientos. Es como los 10 mandamientos que han hecho, que se hace, vamos a poner por el otro lado. Son como los 10 mandamientos, así como en el tema religioso. Son como los 10 mandamientos, pero para la auditoría, para hacer auditoría. Por eso esto es el inicio. Y en esto se ha establecido para hacer una auditoría. No se olviden, el proceso de la auditoría, hemos visto, ¿no? El proceso de la auditoría era planificación, ejecución y comunicación de resultados. Ese era el proceso. Y ahí ese proceso está en versión norma, es en versión norma. Entonces, han creado 10 normas y las primeras normas están relacionados, los llaman normas generales, que están relacionados a qué? La formación y competencia del auditor o del equipo de la auditoría, la independencia y debido cuidado profesional. Esto estamos hablando los requisitos que debe tener el auditor o el equipo de auditoría para hacer una auditoría, cualquier tipo de auditoría, incluido auditoría operativa, auditoría de cumplimiento, los requisitos del auditor. Y cuando ya vemos normas del trabajo de campo, es las normas propiamente dicho para hacer auditoría. Y ahí estamos hablando, aquí está la planificación, la supervisión, la evaluación del control interno, la evidencia, y todo esto son relacionados a la comunicación de resultados. Y esto es ya las normas para realizar el trabajo de auditoría. Estas serían normas para realizar el trabajo de auditoría. Pero entonces, para hacer el trabajo de auditoría, no solamente uno tiene que conocer la norma técnica, sino que también tiene que cumplir ciertos requisitos como auditor. Y de ahí viene todo esto, ahora sí, lo borramos. Todo esto está en la norma de auditoría que hoy día queríamos hacer, norma de auditoría gubernamental operacional. En esa norma de auditoría operacional es copia de esto, de cómo hacer auditoría, esto es genérico, es esta parte. Pero para hacer auditoría operativa también tenemos que cumplir los requisitos. Les decía, los requisitos, porque esta es una norma general. Y estos requisitos, normas generales que se cumplen los requisitos, en versión pública, porque estamos empezando a ver en versión pública, está en las normas de auditoría gubernamental generales. Entonces, cuando se hace una auditoría operativa en el sector público, se requiere, aplicar el marco técnico para hacer la auditoría operacional, es la norma de auditoría gubernamental general y la norma de auditoría gubernamental operacional. Entonces, tenemos que utilizar dos normas. Por eso es que ahora vamos a enseñar, vamos primero a aprender esta norma general en versión pública y después vamos a hacer la norma de auditoría operacional. Y entonces, yo ya quería irme directo a lo técnico, pero para que se entienda. ¿Por qué? Y van a ver cuando vayamos explicando por qué es importante, saber esta norma, porque es parte del hacer. Y además es genérico. A cualquier tipo de auditoría en versión pública, esto es aplicable a cualquier tipo de auditoría, es obligatorio. Es decir, los requisitos cumplir, estos requisitos que se deben cumplir tanto en privado, en público, privado, en Bolivia, en Argentina, en todo lado, esto es obligatorio.
Esto es obligatorio, entonces es parte del cómo hacer auditoría. Vean, en esto está el cómo se hace auditoría, están los requisitos y el trabajo de auditoría. Entonces, en versión boliviana, estos requisitos están en otra norma y el cómo hacer la auditoría operacional está en otra norma. Ahora vamos a ver esta norma. Ahora sí creo que ya estamos en contexto. Ya estamos en contexto. La Contraloría, vamos a eliminar esta diapositiva porque esto no es auditoría gubernamental, eliminar diapositiva. Ahora sí, vamos, ahí está el marco normativo también del sector privado, pero es para auditoría interna. Ahora sí vamos a cómo hace estas normas la Contraloría. La Contraloría saca un conjunto de normas llamadas normas de auditoría gubernamental, que es para hacer varias auditorías, varios tipos de auditoría. Y los ha clasificado también, vean, es muy parecido, la clasificación es muy parecido a la SAS, porque esto viene desde la SAS 1. Todo el marco técnico internacional y en este caso nacional viene estructurado desde la SAS 1. Entonces ahí tenemos una norma, hay un librito para norma general, para hacer todos los tipos de auditoría. Y a eso lo llaman norma general. Y después hay 7 libros, 4, 6, 7 libros que llaman norma específica para hacer tipos de auditoría, para hacer tipos de auditoría, tipos de auditoría. Cualquier tipo de auditoría se tiene que hacer esta norma más esta norma, auditoría financiera. Hacemos auditoría operativa, la norma general con la norma de auditoría operacional. Hacemos auditoría de cumplimiento, tenemos que hacer la norma general y norma de cumplimiento. Esa es la aplicación, por eso estamos viendo ahora esta norma. Y van a ir viendo por qué es importante cuando conozcamos esa norma. Deberían haber hecho un resumen de eso, sí. Entonces aquí tenemos tipos de auditoría y todos los tipos de auditoría que se hacen en versión gubernamental. La auditoría de confiabilidad, que es una mala creación. Ya esto no debería existir. Ya prácticamente la auditoría financiera, la auditoría operacional, la auditoría ambiental, la auditoría de cumplimiento, la auditoría de inversión pública y la auditoría de tecnologías de la información y comunicación. Esos tipos de auditoría se hacen en versión gubernamental. Además, casi todo el sector público se desenvuelve como auditores internos y tienen que utilizar la norma para el ejercicio de la auditoría interna. Entonces hay una norma para hacer el ejercicio de la auditoría interna. Y aquí se norma la función de auditor interno. Y esto viene de la IA, ¿no? Esto viene de la IIA, del Instituto de Auditores Internos, a nivel internacional. ¿Es una adecuación de esa norma? Sí. ¿Qué es lo que hace la función de auditorías? Planifica, hace su POA, hace auditorías, hace su seguimiento y hace su informe de actividades. Eso es lo que hace. 5 actividades que hace. Eso han debido llevar en auditoría interna. Eso enseño en auditoría interna. Ya toda esa función, cómo se hace, cómo se planifica, cómo se hace el POA, las actividades, cómo se define qué auditorías vamos a hacer, qué áreas de auditoría. Una partecita está relacionada con auditoría operacional, hemos visto las áreas, ¿no? Las operaciones. Y esas operaciones se tienen que ir priorizando para hacer auditoría. Y por eso es que un tipo de auditoría es la auditoría operacional. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta norma general y vamos a ver esta norma de auditoría operacional. Estas dos normas que son para auditoría operativa. Pregunta de examen puede ser. ¿Qué normas técnicas para el sector público se utilizan? ¿O qué normas técnicas se utilizan para el sector privado? Y eso tiene que dominar en el marco normativo. Y ahí ese es en versión pública. Entonces vamos a ver eso. Estamos viendo. Ahora sí, vamos a ver esa norma. Primero vamos a ver cómo se estructura. Cómo se estructura. ¿Cómo se estructura? Ahora sí, es la norma general de auditoría. Normas generales de auditoría gubernamental. Ya. Primero, la norma
Inversión gubernamental tiene dos partes. Son libros pequeñitos. Ustedes ya lo conocen, tiene dos partes. Una parte de conceptos, de algunos conceptos que se los llama disposiciones generales, y una segunda parte donde está la norma, donde dice cómo hacer auditoría. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa aquí cuando decimos cómo hacer auditoría? Es la planificación, la ejecución, la comunicación de resultados. Eso, pero en términos de norma. Eso vamos a conocer también. Ya, pero en este caso es diferente, la norma general. Y en esta parte normalmente están algunas definiciones. Esto es lo importante. Y depende por ejemplo, cuando vemos auditoría operativa, la operativa, ¿cuál es el objeto de la auditoría operativa? La operación. Entonces, aquí habla un poquito de operación, bien poquito de operación. Habla de indicadores, habla de parámetros, porque eso es específico para la auditoría operacional y en esta parte de disposiciones generales está ahí. Entonces, tiene dos partes. Una parte conceptual y otra parte normativa. Esas dos partes tiene, es súper sencillo. Todo tiene codificación. La norma general está codificado con el código 200. La primera norma general está codificado con el 211. Y después viene un puntito 01, y ese 01 es la norma, la definición de la norma. Hasta el túnel americano, dale una chicadita, no es muy lejos. Entonces, después le voy a hacer una pregunta a jóvenes, los que viven en el centro, los que han pasado en el centro. ¿Cómo está el tráfico? 2 denuncias de ministros. Ya, entonces, en la 01 está la norma y es pequeño. Lo que se está tendiendo en todas las normas es genérico. La norma es general. Y el auditor tiene que saber técnicas de auditoría y tiene que saber métodos de auditoría. Y eso, hay varias técnicas y hay varios métodos para hacer auditoría. Y esto no es, puede haber varias técnicas y esto ya no entra a esto, la norma. Porque la norma no te puede decir así vas a hacer, sino ya es decisión del auditor qué técnica mejor va a utilizar. La norma no, le va a decir los pasos genéricos que van a realizar, los pasos genéricos. Entonces, desde el 02 del código 211, 02, 03, 04, son aclaraciones de la norma, que hacen aclaraciones. En conclusión, las normas son muy genéricas, son muy generales, son muy genéricas y no te enseñan mucho lo que es técnica, cómo hacer auditoría. Y eso vamos a ver, antes de entrar a la parte práctica, vamos a ver técnica de auditoría. Vamos, ya hemos visto el proceso de la auditoría y eso es parte de la técnica. O sea, ya saben ustedes de manera genérica cómo se hace auditoría. Después vamos a ver técnicas de hacer procedimientos de auditoría, técnicas de recopilación de evidencia, y hay todo tipo de técnicas, ¿no? Para materialidad, técnicas para evaluación del control interno, qué técnicas puedes utilizar, cómo se utiliza, todo eso, y eso ya es parte de la técnica. Vamos a ver algo de la técnica en la parte práctica, antes de la parte práctica, sí, o juntamente con la parte práctica, sí. Ahora, de teoría vamos a ver cómo se hace auditoría. Ahora sí, eso es lo que hemos visto. Ahora vamos a ver la primera parte de la norma general, la primera parte. Esto es repetitivo casi en todas las normas, es todo repetitivo. Lo único que va a variar en cada norma es la parte de las definiciones. Y aquí vamos a ver un poco el propósito. Cuando veamos la norma de auditoría operacional no vamos a explicar mucho. ¿Cuál es el propósito de las normas en Bolivia y en todo el mundo? Es uniformar el trabajo de la auditoría y dar calidad del trabajo. Esto de la calidad es un poco relativo. El tema es de que si cumplimos la norma va a tener cierta calidad, es cierto, pero eso no te garantiza un buen trabajo, no necesariamente.
Tal vez una parte de la calidad te está garantizando, pero ese es el objetivo de la norma. Si tú cumples la norma y cumples la norma de auditoría, estás uniformando. Lo que se ha buscado es que se haga de manera uniforme los pasos generales de una auditoría, pero no en la técnica. En la técnica ya es, cada auditor va a tener su técnica y ese es el propósito de la norma. Cuando hablamos de las normas de auditoría gubernamental, cuando hablamos de las NAC, cuando hablamos de las NAC, ojo que no solamente vamos a ver auditoría operativa para el sector público, vamos a ver público-privado, ya vamos a ver público y privado, así que no se preocupen. No es que yo les estoy enseñando auditoría gubernamental, les estoy enseñando a hacer auditoría operativa en ambos. Vamos a hacer la práctica de cualquiera de ellos, pero es muy similar, hay que aplicar el marco técnico normativo, según lo corresponde. Ahora, cuando aplicamos las normas de auditoría gubernamental del sector público, es cuando se realiza una auditoría en todas las entidades públicas. En cualquier entidad pública, si la entidad es pública, se tiene que utilizar norma de auditoría gubernamental, no se puede utilizar norma de la IFAC, no se puede utilizar normas de auditoría del colegio del CETENAG o del colegio de auditores de Bolivia, no se puede utilizar. Ya se tiene que utilizar solamente norma de auditoría gubernamental. ¿Y quiénes usan estas normas? Los que hacen auditoría gubernamental. ¿Quiénes hacen auditoría gubernamental? Los auditores de la Contraloría General del Estado, los auditores de las unidades de auditoría interna de las entidades públicas, los auditores profesionales independientes y firmas de auditoría que hacen una auditoría en el sector público. Todos estos es cuando hacen una auditoría en una entidad pública. Entonces, ahí, ¿qué tienen que aplicar? Tienen que aplicar norma de auditoría gubernamental. Para eso es. Entonces, en el sector público no aplicamos norma privada, se aplica norma, norma de auditoría gubernamental. En esta primera parte, en las disposiciones generales, se tiene una definición de auditoría genérica que lo utiliza la norma de auditoría gubernamental. Todo lo que se ha desarrollado la norma de auditoría gubernamental es súper fácil. Es súper fácil, es prácticamente el resumen de las normas internacionales. Lo que se ha hecho es adecuar en versión pública. Entonces nos sirve, pero estamos yendo de lo más sencillo, de lo más fácil. Y después vamos a ir viendo lo más técnico y después vamos a ver lo más complejo de la IFAC. Hay que entenderlo, su visión, su enfoque, pero entendiendo esto vamos a ir avanzando. Aquí hace una definición de auditoría y en toda auditoría se acumula y se evalúa evidencia. El trabajo del auditor está en recopilar evidencia de auditoría, los papeles de trabajo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es revisa información, analiza esa información y compara esa información con algo, compara con algo. Y a eso lo llamamos criterios establecidos. Criterios establecidos. Y con eso lo que hace es emitir un informe. O lo que hace el auditor es opinar. Opinar. Se está tendiendo a cambiar opinar. Se está tendiendo a cambiar a informe. Opinar, informar, pero igual es una opinión que hace el auditor, es una opinión técnica que hace el auditor y eso lo llamamos informe. Ya no se quiere utilizar, está bien, opinión está correcto. Opinión, lo que hace en todo tipo de auditoría, el auditor da su opinión, pero no una opinión genérica, sino en función de ciertos criterios. Y esto es aplicable a cualquier tipo de auditoría. Si hacemos una auditoría financiera, el criterio en versión pública va a estar las normas básicas del sistema de contabilidad integral. Si hacemos en el sector privado, va a estar en el sector privado boliviano, primero se aplican las normas de contabilidad, después se aplican las normas internacionales de contabilidad, después las normas de información financiera. Ese es el marco normativo de la auditoría financiera o de los estados financieros. El objeto de una auditoría financiera son la parte financiera, los estados financieros, los registros. Y el criterio es ese marco de información aplicable, marco de información financiera aplicable. Ya en auditoría financiera. En auditoría operativa, ¿cuál sería? Revisamos información
¿Y cuál sería el criterio establecido? El criterio establecido sería el indicador, y eso somos el indicador. Y ustedes ya son pues, ahora expertos en indicador, no son expertos, pero ya saben cómo se hace un indicador, cómo se va, para qué sirve el indicador. Ya los criterios establecidos está el indicador y el parámetro. Entonces, estos son los parámetros para medir si una operación es eficiente o no es eficiente. Los indicadores, y eso es auditoría operativa. Entonces, vean que podemos ir formando. Vamos a hacer una auditoría de cumplimiento. De cumplimiento, estamos revisando un contrato, un proceso de contratación, y va a ser, el criterio va a ser la ley. Y estamos revisando un proceso de contratación, va a ser el decreto supremo 181 en versión pública. Entonces, siempre va a revisa información, define obviamente un objetivo, eso vamos a ver cómo se hace la auditoría, cómo se define el objetivo de la auditoría operacional, cómo se define el objeto de la auditoría, cómo se define el alcance en la auditoría operativa, todo eso ya vamos a ver en la parte teórica y en la parte práctica. Pero ahí está, siempre se va a definir un criterio, o sea que no es criterio del auditor, es criterio técnico. En versión pública, ¿por qué se hace la auditoría? ¿Por qué se hace el control? Porque los servidores públicos manejan recursos. Se los delega, ¿no? Al presidente, a los ministros, a los maes, a los servidores públicos. A los servidores públicos manejan recursos financieros y por tanto tienen que estar sujetos al control, por tanto, a auditoría. Todo el conjunto de normas, las NAC, todo el conjunto de normas, las NAC, todas esas normas que hemos visto, una general, 7 específicas más, una de auditoría. Si hay algún vacío para cualquiera de estas normas, tenemos que recurrir a las normas superiores. Primero, boliviana, las normas de auditoría. Pero esto es prácticamente teoría. Porque, por ejemplo, estamos haciendo auditoría operativa, normas de auditoría gubernamental y estamos haciendo una auditoría operativa. Estamos haciendo una auditoría operativa, normas de auditoría, que ahora solamente existe la NA1 y las demás normas, ninguna era para auditoría operativa. Así que nos podían dar vacíos técnicos en la auditoría operativa, prácticamente no. Las normas internacionales de auditoría, las NIAS, está mal. Aquí ahora se llama el manual de normas. Esto deberíamos llamarlo manual de normas. Podemos cambiarlo. No sé si lo han cambiado esto yo lo debo aumentar para la diapositiva. Es ahora el manual de normas. Si estamos haciendo auditoría operativa, sí hay una norma, la 3000, que es muy genérica, no es específica para auditoría operativa, es genérica, pero es sí aplicable a la auditoría operativa. Recurrir ahí también medio que no tiene sentido. Al Instituto Americano de Contadores Públicos tiene norma general, pero no tiene norma específica para auditoría operativa. También recurrir a eso, no, pero sirve como técnica, sí. Y ir a las INTOSAI, a la INTOSAI sí tiene norma internacional, podríamos recurrir a algunos vacíos técnicos, sí, pero vamos a ver que cuando entremos a la auditoría operacional en versión Bolivia, te dicen que ya no, ya, la norma general te dice que estos vacíos técnicos, pero ya prácticamente en auditoría operativa no se recurre a ninguno. No se recurre a ninguno, ¿por qué? Porque esto ya prácticamente la Contraloría se considera autora de la norma de auditoría operacional, por tanto, ya no hay necesidad de recurrir a estos, pero genéricamente todavía sirve, ¿no? Fuentes. O sea, todas las normas de auditoría gubernamental han venido de lo internacional. Han venido de lo internacional. Del NA del Colegio de Auditores, prácticamente no creo que haya venido. ¿Ya por qué? Porque este NA prácticamente ha venido de la SAS. Ha venido de la SAS. Y entonces, una fuente, sí, la SAS, les he dicho, ¿no? Cómo viene la estructura de la SAS.
Hoy en día ya tenemos el manual de normas de la IFAC, sí, el manual de normas no ha sido fuente, porque estamos hablando de estas normas que han empezado a salir más o menos en la época de 1980 a 90. Eso no tengo con precisión. 1980 a 1900 han empezado a salir estas 990. Ya, y el manual de normas empieza a salir a partir del año 2000, el año 2000. Ya entonces, pero sí, se ha tomado en cuenta el IFAC también, sí, pero más ha venido de la SAS y de las normas del Instituto de Auditores Internos para la parte de auditoría interna. Entonces, sí ha venido, es decir, se ha adecuado en base a estas normas técnicas, sí. Es prácticamente un resumen y adecuación en versión boliviana. En versión boliviana. Listo, con esto ya pueden hacer las firmas de auditoría profesionales independientes, auditoría externa en el sector público, en las entidades públicas, sí pueden hacer. Para eso tienen que registrarse en la Contraloría General del Estado, tienen que registrarse en la Contraloría General del Estado y podrían hacer auditoría, pero hay muchos tipos de auditoría que no se hacen, A ver, les podría hacer un comentario. La auditoría de cumplimiento, en la auditoría de cumplimiento, y hace mucho tiempo se llamaba la auditoría especial. Esa auditoría especial no pueden hacer auditores externos, firmas privadas, no pueden hacer. Ya, y presentan en su currículum algunos docentes de que hacen auditoría especial, en el sector público siendo auditores externos. Falso, no se puede hacer eso. Solamente pueden hacer algunos tipos de auditoría. Pueden hacer auditoría operativa, auditoría ambiental, auditoría TIC, auditoría financiera también podrían hacer, pero en auditoría de cumplimiento no pueden hacer las firmas privadas. No pueden hacer las firmas privadas. Se me ha ido el... Ya. Ya estamos acá. Ahora sí vemos las normas. Ahora sí vemos las normas. Ahora sí, la parte 2 del servicio de la norma están las normas. Ahora vamos a ver por qué es importante también saber esto para auditoría operativa. ¿Por qué es importante? En estas normas generales hay algunas que no nos van a servir, es decir, nos sirven, prácticamente todo nos sirve, todo. Todas estas normas sirven para hacer auditoría operacional. No para la auditoría propiamente dicha, sino es para los requisitos anteriores. Y ahí tenemos 9 normas, Una primera norma es la competencia, la independencia, la ética, la diligencia profesional y el control de calidad. Hasta aquí estamos hablando más o menos de esos requisitos que se requiere para hacer auditoría. Y esto ya son otras normas genéricas, es su plus de la Contraloría, ya que le aumenta. Pero estamos hablando de los requisitos antes de hacer la auditoría operacional. Aquí le aumenta la Contraloría, por ejemplo, el ordenamiento jurídico administrativo, que me parece muy importante. Me parece muy bueno esto como norma general, es su plus de la Contraloría. El relevamiento de información específica también es su plus de la Contraloría. Se habla vagamente en las normas internacionales, pero en versión pública se define mejor esto como una norma y también es su plus de la Contraloría. La ejecución es genérico, solamente dice que tienes que tienes que hacer la planificación, la supervisión, la recolección de la evidencia, la comunicación de resultados, tienes que hacer todo el proceso de auditoría. Eso es genérico. Y en versión gubernamental y en versión igual externa o privada, no solamente gubernamental, también se tienen que hacer los seguimientos de la auditoría. Y esa es una norma general, no está dentro de la norma específica, sino que está como una norma general. Entonces, las auditorías que se realizan en el sector público tienen que estar sujetos a seguimiento para hacer la mejora. Entonces, es importante estas normas, sí, ahora vamos a ver su importancia. Competencia.
Competencia, ¿qué dice esta norma? Les he dicho en la 01, esta es la 211, estaríamos en la 211.01. Entonces, ya, entonces va a ser el 01 es la norma. Y vean, es aproximadamente 3 líneas a 4 líneas. Ya, y las demás son aclaraciones. Lo demás son aclaraciones. Dice el auditor gubernamental o grupo de auditores, estamos hablando del equipo de auditoría. El equipo de auditoría, el equipo deben tener individualmente o en conjunto la capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que para hacer auditoría en el sector público, los auditores o el equipo de auditoría deben cumplir estos requisitos, para hacer buenas auditorías, para lograr los objetivos de la auditoría. Si no cumplimos este requisito, no vamos a tener buenos resultados. No vamos a tener buenos resultados. O sea, estamos hablando de capacidad técnica, entrenamiento y experiencia. Eso es requisito en el sector público para hacer. Ahora, que se cumpla o no se cumpla, ya en nuestro país medio que no se cumplen muchas cosas, ¿no? O prácticamente muchas cosas no se cumplen. Por eso estamos mal. Por eso estamos en conflicto. Porque los auditores no hacen cumplir lo que se debe. El auditor debería velar el cumplimiento de la parte normativa técnica. Pero si ese rol el auditor no cumple, las entidades funcionan mal, pero no solamente depende del auditor, sino que todo el conjunto de los servidores públicos deberían cumplir las normas técnicas, las normas legales, y ahí vamos a ver en la norma número 6. Y el auditor debería ser el garante de que se está cumpliendo en eso. Entonces, el auditor debería ser, si todos hacemos nuestro rol, nuestra función en una entidad y en el conjunto del Estado, obviamente estuviéramos mucho mejor. Y ahí para eso tendríamos que estar preparados. El primer éxito para hacer auditoría, tener la competencia. Como aclaraciones, en las entidades públicas tienen programas de capacitación continua, o todas las organizaciones tienen que tener capacitación continua. O sea, todo el tiempo tiene que capacitarse el auditor. En sector público es obligatorio capacitarse cierta cantidad de horas en relación a tu profesión, o en este caso a lo que es auditoría. Y poseer el título profesional, pero eso no garantiza que uno está preparado. Ya, esto está mal. Esto está mal, siguen siendo aclaraciones. Siguen siendo aclaraciones. Dice que los auditores deben estar libres de impedimento. No, ya estamos hablando del segundo objetivo. Ya el primero, entonces el primero es la competencia. Ahora, la independencia, la competencia. Ya hemos visto la independencia y la competencia. Para hacer cualquier tipo de auditoría, los auditores tienen que ser independientes. Porque si no son independientes, su trabajo no garantiza que esté bien realizado o que sea imparcial y objetivo. ¿Y qué dice la norma? Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad. El trabajo tiene que ser objetivo. Pero si no hay independencia, el trabajo no va a ser objetivo y ahí empezamos a fallar como auditores. Y ahí empezamos a fallar como auditores. Entonces, una característica fundamental de todos los auditores y para hacer auditoría es la independencia. Si no existe esta independencia, el trabajo es muy probable que no va a ser bueno. Ya no va a ser muy bueno el trabajo. Y eso es lo que está fallando. Y eso es lo que está fallando a nivel país y en muchos lugares. No, yo no conozco muchos otros países, pero eso es lo que falla. Y en nuestro país, por ejemplo, esto está fallando. También la competencia está fallando, la independencia está fallando y por tanto no hay buenos resultados ni mejoras correctas. Todos hoy en día la contratación es
Para cumplir esta independencia, los auditores deberían entrar pues, por convocatorias. Todos los auditores deberían entrar por convocatoria, pero no se convocan. Se nombra a los amigos, a los del partido. Y cuando hablamos ya de las aclaraciones, veamos a ver en las aclaraciones, em, los auditores no pueden tener relaciones oficiales, no pueden tener relaciones políticas, es decir, no deberíamos tener afinidad política y me van a contratar porque yo soy del partido, y eso es lo más incorrecto. El jefe, la MAE del MAS, un ejemplo, del MAS, y este le contrata al de su partido. Y eso no garantiza ya pues que el trabajo sea objetivo, independiente, tengamos calidad del trabajo. No puede haber relaciones de parentesco y hay varias, ¿no? Relaciones comerciales, convicciones religiosas, prejuicios sobre personas, todo ese tipo de cosas que pueden afectar a la objetividad, sí. Tal vez lo más importante y lo más que se resalta, no deberíamos tener relaciones oficiales, ¿no? En este caso, políticas o de amistad, porque y ahí vamos a perder la independencia y la objetividad y eso es lo que está fallando. Ahora, les pregunto, ¿es importante cumplir esta norma para tener auditorías buenas o de calidad? Es importante, pero si esto no se cumpla y cumple, ya las auditorías salen por salir y vamos a tratar de revisar algunas auditorías de algunas entidades, si es que logramos captar de las redes, si no tienen esta independencia, vamos a ver en las auditorías operativas, la mayor parte de los trabajos, dicen, son eficientes. Todos son. El 99% de los trabajos son eficientes. ¿Por qué dicen que son eficientes? Porque pues tienen relaciones políticas o de amistad. No pueden sacarle a su amigo o a su jefe que hace mal el trabajo o que no, está desempeñando mal las operaciones. Ya muy rara vez se va a sacar ineficiencia, ¿no? Ineficiencia, ineficacia. Entonces, eso porque no se cumple esta norma. Ya, después, ya eso es lo más importante. Ética. El auditor tiene que tener ética. En versión pública hay un código de ética. Hay un código de ética y en todo lado hay código de ética. A nivel privado hay código de ética de la IFAC. La Contraloría también tiene su código de ética que se debe cumplir. Ya el auditor debe cumplir ese código de ética, ¿no? Para tener un buen trabajo. Yo creo que lo más importante son los valores. Diligencia profesional es que cuando se hace cualquier tipo de auditoría, y en este caso la auditoría operacional, se debe hacer con el debido cuidado y diligencia profesional. ¿Qué quiere decir? Mínimo, que eso es lo mínimo, conocer la norma técnica de auditoría. Porque si no conoces la norma de auditoría operativa, bien, ¿cómo vas a hacer el trabajo? Mínimo tienes que conocer las normas técnicas, pero muchas cosas más tienes que conocer. Ya, entonces el trabajo es conocer la norma técnica, las técnicas de auditoría, los métodos de auditoría, conocer para hacer auditoría. Control de calidad, esto ya no es tan exclusivo para la auditoría operativa, es genérico. Es que las organizaciones de unidades de auditoría interna, en el sector público se llama más unidad de auditoría interna, han debido escuchar UAI. Esas entidades, esas unidades de auditoría, hemos visto, ¿no? En la estructura, estaban ahí la gerencia general y más abajito había las unidades de auditoría interna. Esas unidades de auditoría interna, para que hagan un buen trabajo, deberían tener un sistema de calidad. Deberían ser revisadas, evaluadas por un organismo externo. Antiguamente la Contraloría nos revisaba esta función, pero ya hace más de 10 años que ya no nos revisa la función de auditoría interna, es decir, todo nuestro procedimiento. Pero se tiene que poner, sí. En versión privada tenemos el manual de normas,
Tenemos los 4 tipos de norma y arriba está la norma de calidad. Y a eso es importante, ¿no? Que los procesos, el procedimiento que vamos a realizar para hacer auditorías nos garantice la calidad. Eso es importante y aquí también en versión pública tenemos esa norma de calidad. Ya, un plus que ha aumentado la Contraloría, que me parece muy importante, es esto, el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. ¿Qué dice? El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable, significa conocer. No va a ser experto, pero tiene que conocer antes de hacer una auditoría o durante el proceso de auditoría, tiene que conocer sobre las normas que están relacionados al objeto de la auditoría, al objeto de la auditoría. El objeto de la auditoría es una operación. Ya, y tenemos que también tenemos que conocer sobre este objeto y también sobre el sujeto. No es lo mismo hacer una auditoría a un banco, hacer a un seguro, hacer a una industria, a una entidad pública. Tenemos que conocer esas normas. Por ejemplo, si estamos haciendo en el sector público, el sujeto es una entidad pública, es público. ¿Qué tenemos que conocer? El público está dentro del marco de la ley 1178 y después están todos sus decretos reglamentarios. Eso es mínimo lo que tenemos que conocer y todos los relacionados siempre al sujeto, todas las normas. Después entramos las normas relacionadas al objeto de la auditoría. Después entramos a las normas relacionadas al objeto de la auditoría. Ya, ¿por qué es muy bueno esto? En la medida que el auditor domine esas normas administrativas, no solamente administrativas, también legales, relacionados al sujeto, les he dicho, y al objeto de la auditoría, en la medida vamos a tener un buen trabajo. Porque peor, en ciertos tipos de auditoría es más importante todavía. Cuando estamos haciendo una auditoría de cumplimiento, una auditoría forense, cumplimiento que es muy cercano a la forense, esto es fundamental que debemos dominar la parte normativa, legal, administrativa y técnica. Si no dominamos eso, no vamos a poder identificar, por ejemplo, que algo está mal o que se está haciendo mal. Entonces, es importante para cualquier tipo de auditoría conocer qué quiere decir. Estamos haciendo una auditoría operativa de una entidad de salud, tenemos que conocer sus normas, cómo funciona. Y eso es parte de la auditoría, parte de la planificación. Sí, se lo puede hacer antes y también durante el proceso de la auditoría. Y para mí es importante, en la medida que uno conozca más esto, vamos a tener un mejor trabajo, un trabajo de calidad. Es importante, eso sí. Esta norma del relevamiento no es... se estaba aplicando en la auditoría operacional, pero ahora se va a aplicar un poco menos, pero el auditor tiene que ver en qué momento se va a aplicar y hacer una información antes. Ya vamos a ver una información antes. Hay 2 tipos de relevamiento que me parece interesante. Esto también es un plus de la Contraloría. Es un plus de la Contraloría, me parece muy bueno, un aporte con relación a las normas internacionales. Es estos dos tipos de relevamiento, de información general y de información específica. O sea, como dice su nombre, es elevar información sobre una entidad, sobre algo que queremos hacer. El relevamiento de información general se lo hace para la planificación, no de la auditoría, para la planificación de las actividades, para la planificación de las actividades de la UAI. Y eso se llama PI de la UAI, Plan Estratégico de la UAI. Eso es más para el manejo de las unidades de auditoría interna, para el equipo, eso es más del trabajo de auditoría interna. Y la elevación de información específica es para determinar la auditabilidad, y eso sí se utiliza bastante en algunos tipos de auditoría. ¿Qué quiere decir? Que antes que empiece a realizar una auditoría, yo tengo que revisar información para determinar si es auditable o no es auditable. Y eso es un poco el criterio del auditor también, en qué momento vamos a utilizar esto y en qué tipo de auditorías. En auditoría operativa se puede utilizar esto. Si no lo he planificado,
tendría que hacer un relevamiento de información específica para determinar que sí se puede hacer auditoría. Pero he hecho la ley, he hecho la trampa. Hoy en día, la mayor parte de los auditores no hace la auditoría, hace el relevamiento. Después dicen, no vamos a hacer auditoría. Y todo se queda en relevamiento. Ya entonces ya no pasa a fase de auditoría o lo hace muy profundo y por eso no pasa a fase de auditoría y eso está incorrecto. Ya no debería ser tampoco tan profundo, sino entonces esto se hace para la planificación y esto se hace para determinar la auditabilidad antes de hacer la auditoría. Esto se hace antes. Y esto es interesante, si esto sirve, ayuda, hay que saberlo utilizar, sí, yo creo que sí, para que no hagamos un trabajo en vano. La octava norma sobre la ejecución de la auditoría es que dice cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría, porque podemos hacer varios tipos de auditoría. La misma debe ser planificada, supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados ser comunicados. ¿Qué quiere decir? Esto es el proceso de auditoría. Todas las auditorías deben cumplir el proceso de auditoría y tiene que aplicarse la norma, la norma específica por el tipo de auditoría que estamos haciendo. Si estamos haciendo auditoría operativa, tenemos que aplicar esta norma general más la norma de auditoría operativa. Si estamos haciendo una auditoría financiera, la norma general más la norma específica está diciendo. Y todos cumplen el proceso de auditoría porque eso está establecido en la norma de auditoría específica, cuando veamos auditoría operativa. Y por último, la novena norma, la 219, seguimiento. Todas las auditorías, todos los tipos de auditoría terminan normalmente, esto vamos a ver en la parte final, en la parte práctica. Todos los tipos de auditoría pueden terminar con un solo informe, pueden terminar con un solo informe, o pueden terminar con dos informes, Siempre uno va a estar relacionado, una parte del informe va a estar relacionado al objeto de la auditoría, al objetivo de la auditoría, al objetivo, y la segunda parte va a estar relacionado a las deficiencias de control interno que se hace para mejorar. Y estas deficiencias de control interno, después de un tiempo, las entidades tienen que implementar, después de un tiempo, tienen que implantar esos controles y después de un tiempo se hace el seguimiento, después de 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, se hace el seguimiento de auditoría para ver si estas observaciones y recomendaciones se están cumpliendo, porque eso le da mejora a cualquier entidad. Esa es la razón de ser de todo el trabajo de auditoría interno, externo, público, privado. Esa es la razón de ser. Entonces, en versión pública, sí o sí, entonces, posteriormente se hace el seguimiento de la auditoría. Pero no ese es el propósito de enseñar nosotros auditoría gubernamental. Ahora sí, con eso, esas son las normas las normas generales, que es obligatorio aplicar para hacer auditoría operacional, para hacer auditoría operacional. Ahora sí, encendemos sus cámaras, haremos la asistencia. Es que, qué caperoso, ya. A ver, me pasas la transcripción. Julio César, me pasas la transcripción y de ahí sale la teoría o el texto, el tema. Pero eso está desarrollado en el tema. Escribir sus nombres. Su nombre, auditoría operativa. Y hemos visto de manera genérica. Ahora es importante esas normas, la competencia, la independencia. ¿Es importante la ética? Obviamente que sí. Ya eso es súper importante, ¿no? Para hacer auditoría. Y esos son los requisitos antes de hacer la auditoría. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna aclaración? Ya, la siguiente vamos a ver lo que es la auditoría operacional. Nos vamos a dar tiempo, vamos a hacer
vamos a dar su tiempo en la auditoría operacional. Teóricamente vamos a ver eso y después ya vamos a ir avanzando. Y así no hay preguntas, aquí terminamos la clase. Repasen la norma de auditoría operacional y han hecho resumen. Y han hecho resumen y hoy día les he explicado cómo se interpreta, cómo se analiza la norma o cómo se estructura la norma. Ya jóvenes, les doy unos tres o 4 minutos más para que hagan su asistencia y lo transcriba para que tomemos la asistencia. Bueno, nos vemos hasta el próximo martes. Voy a ver si les mando algún trabajo ya, porque son 4 días, 2 días de feriado y 2 días de fin de semana. Ya, de todas formas, se pasen la norma de auditoría gubernamental que les he mandado. Ya, entonces, nos vemos el próximo martes, jóvenes. Terminen de hacer su asistencia, son 79 estudiantes que están participando, tal vez alguno ya ha ido a tomar su cafecito, su té, su mate. Bueno, nos vemos el día martes, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.